Hola, filadictos, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No hace tanto analicé en un vídeo la paradoja de la omnipotencia, aprovechando que Cajal se la había planteado a SM Dani en el podcast de Wismichu. ¿Cuántos youtubers en una sola frase, no? Pues bien, a día de hoy tal vídeo va camino de convertirse en el más visto del canal y solo Descartes se interpone en su camino. Maldito Descartes, quita de en medio, pesado. De lo que sí puede presumir es de ser el vídeo más comentado del canal. Generó y sigue generando un amplio debate que, cosa poco frecuente en YouTube, transcurre en su mayoría por cauces racionales y civilizados. I'm so proud of this community. Por esto me ha parecido interesante destacar las 7 objeciones más frecuentes a ese vídeo. Y ya que presentamos la solución de Tomás de Aquino, pues nos ha parecido justo y conveniente invitar a un tomista para que lo defienda respondiendo a algunas de esas objeciones. Querrás decir la mayoría. Bueno, sí, la mayoría. Y las más difíciles. Bueno, vale ya, ¿eh? Saludad, pues, a Dante Urbina. Saludos, amigos de Adictos a la Filosofía. Mi nombre es Dante Urbina, autor, conferencista y docente. Y bueno, soy también un adicto a la filosofía. La verdad es que me encanta el canal y creo que Enrique hace un trabajo genial. Como preveo que este va a ser un vídeo largo, os voy a dejar abajo en el comentario destacado un índice del vídeo, para que podáis ir vosotros mismos a aquellas objeciones que más os interesen y podáis saltaros las que no os digan nada. Aunque si no ves el vídeo entero, Leónidas va a llorar. Antes de dar paso a Dante, dejadme decir un par de cosas. La primera, ¿qué haces viendo este vídeo si no has visto el de la omnipotencia? Por favor, ¿no ves que no te vas a enterar de nada, hijo mío? Anda, corre, dale aquí la tarjetita. De todos modos, no está de más refrescar un poco la memoria. La paradoja de la omnipotencia pregunta si Dios, siendo omnipotente, podría hacer una piedra tan pesada que él no pudiera levantar. Tomás de Aquino respondería que no, que Dios no podría hacer esa piedra, pero que eso no niega su omnipotencia. ¿Por qué? Porque la omnipotencia no implica poder hacer lo lógicamente imposible, es decir, lo que incluye contradicción, ya que lo contradictorio, como un círculo cuadrado, no cae dentro de lo que puede ser hecho en sentido absoluto. Y con esto se disolvería la paradoja, porque lo que la paradoja estaría pidiendo es, en sí, una imposibilidad lógica. La segunda objeción insiste en este punto, ya lo veréis. Hay algo en lo que quizás no insistí lo suficiente y es que Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, distingue entre dos sentidos de la palabra posible. Por un lado, una cosa puede ser posible o imposible por relación a una potencia determinada, como cuando decimos esto es imposible para el ser humano, por relación a la potencia humana. Esto sería lo posible en sentido relativo. Pero en segundo lugar, una cosa puede ser posible o imposible en sentido absoluto. Lo posible o imposible en absoluto depende de la relación entre sus términos. Posible es aquello cuyo predicado no repugna al sujeto, que un círculo sea rojo. Imposible es aquello cuyo predicado repugna al sujeto, que un círculo sea cuadrado. Es a este segundo sentido de la palabra posible, por tanto, al que Tomás refiere la omnipotencia. Un ser es omnipotente si puede hacer todo lo absolutamente posible, es decir, lo lógicamente posible. Un ser que precisamente por falta de poder, de potencia, no pudiera, aunque quisiera, hacer muchas cosas que en sí y absolutamente hablando son posibles, pues no sería omnipotente. Algunas personas se quejaron de que no diera una definición formal de omnipotencia. No lo vi necesario, pero aquí va. Siendo X el conjunto de todo lo lógicamente posible, o de todos los estados de cosas lógicamente posibles, llamaría omnipotente a un ser tal que, si quisiera hacer o actualizar algo de X, podría hacerlo. Ale, ya lo tenéis, ansiosos. Esto lo podéis complementar con lo que dice Dante a continuación. De acuerdo con el teísmo clásico, en el enfoque tomista, que es el que yo suscribo, por omnipotencia entendemos lo siguiente. Se dice que un ser es omnipotente en cuanto tiene en sí la plenitud y totalidad del poder. Vamos pues con la primera objeción, que curiosamente hacían tanto ateos como creyentes. ¿No significa todo esto que la lógica está por encima de Dios? Adelante, Dante. Se cuestiona sobre la relación entre Dios y la lógica, se dice.
Bueno, pero si Dios no puede hacer lo que es ilógico, entonces la lógica es algo que restringe a Dios, es algo que condiciona a Dios. La respuesta a esa objeción es la siguiente. Se está partiendo del supuesto de que se puede, por un lado, poner a la lógica y por otro lado a Dios, y a la lógica como una instancia externa a Dios que lo encasillaría. Pero esa comprensión es errada. Vayamos a la esencia de las cosas. ¿Qué es Dios? Dios, por definición, es el ser subsistente, aquel que tiene en sí mismo la plenitud del ser, que es de un modo tal que tiene autosuficiencia ontológica. Pues bien, ¿qué es la lógica? La lógica es de por sí correspondiente directamente con el ser. Pensemos, por ejemplo, en el principio de identidad. A es A, es decir, lo que es lo que es. O el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. En consecuencia, queda claro que la lógica no es algo externo al ser, pero si Dios mismo es el ser en esencia, el ser subsistente, el ser en plenitud, resulta que la lógica va a ser algo que está en unificación con él y no algo externo que lo esté como restringiendo. Otra objeción súper común fue la siguiente. Si definimos omnipotencia como la capacidad de poder hacer todo lo lógicamente posible, un ser omnipotente debería poder hacer una piedra que no pudiera levantar, porque una piedra tan pesada que su hacedor no pueda levantarla es algo lógicamente posible, ya que los seres humanos lo hacemos. A mi parecer, el problema con esta objeción es que el concepto una piedra tan pesada que su hacedor no pueda levantarla no significa lo mismo cuando su hacedor es un ser humano, por ejemplo, que cuando es un ser omnipotente. Por este motivo, la objeción cae en una especie de equivocidad o ambigüedad al jugar con la indefinición de hacedor. Por eso creo que tiene sentido decir que tal cosa es lógicamente posible si su hacedor es un ser humano, pero lógicamente imposible si su hacedor es un ser omnipotente, entiéndase, un sujeto con fuerza infinita. Es decir, tengo que aclarar los términos en juego para saber si hay contradicción o no. Y cuando lo hacemos, lo que se puede ver es que en un caso y en otro no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de la misma piedra. Como el hacedor no es el mismo en uno y otro caso, la piedra que estoy pidiendo no es la misma en uno y otro caso. Desde luego, no es lo mismo pedir que alguien haga una piedra que no pueda levantar un sujeto con fuerza finita que pedir que alguien haga una piedra que no pueda levantar un sujeto con fuerza infinita. Lo primero es lógicamente posible, lo segundo lógicamente imposible. En efecto, ¿qué peso tendría esa piedra? ¿Más que infinito? ¿Hay alguien a quien le esté petando el cerebro? Leónidas, corre, di algo gracioso. Yo no soy tu payaso. Qué bueno. En resumen, lo que no puede ser hecho en ningún mundo posible y por ningún sujeto es una piedra tan pesada que un ser omnipotente no pueda levantarla. Cuando a un ser omnipotente le pides que haga una piedra que su hacedor no pueda levantar, le estás pidiendo que haga una piedra que un ser omnipotente no pueda levantar. Ergo, le estás pidiendo un sinsentido, una cosa que no puede ser hecha. Y ojo, es un sinsentido para cualquiera. Cualquiera puede hacer una piedra que un ser humano no pueda levantar, pero una piedra que un ser omnipotente con fuerza infinita no pueda levantar, eso nadie puede hacerlo, por poderoso que sea, porque implica una contradicción lógica, como círculo cuadrado. De modo semejante, nadie puede hacer el plato preferido de la esposa de mi amigo soltero, por hábil en la cocina que sea, porque si mi amigo es soltero, no tiene esposa. Y de nada sirve decir que sí puedo preparar el plato preferido de la esposa de mi amigo casado. Que esto último sea factible no dice nada respecto de la posibilidad lógica de lo primero. Una segunda cuestión que se plantea es cierta ridiculización que hacen algunos de la respuesta teísta a la paradoja de la omnipotencia. Como los teístas decimos que no cabe dentro de la omnipotencia hacer lo que es ilógico, entonces algunos ridiculizan la respuesta diciendo, oh, pero yo tampoco puedo hacer algo ilógico como crear un círculo cuadrado, entonces soy omnipotente. Se trata claramente de una falacia ad ridiculum porque, de acuerdo a la definición que hemos visto de omnipotencia, la omnipotencia tiene que ver con la totalidad del poder, con la plenitud del poder, ¿ok? Entonces,
Dios puede hacer todo lo que sea lógicamente posible en tanto esté relacionado con la plenitud del poder o la manifestación del poder. En cambio nosotros, ok, no podemos hacer lo ilógico, pero de ahí no se sigue que podamos hacer todo lo que sea lógicamente posible como implicando poder. Por ejemplo, una demostración de poder sería que yo pueda crear todo un universo así como en el que existimos, pero yo no puedo hacer tal cosa. Entonces hay algo que es lógicamente posible, como crear un universo, pero que yo no puedo hacer, precisamente porque no tengo la plenitud del poder. Muy bonito todo esto, pero a ver, hay cosas que nosotros podemos hacer y que por tanto son lógicamente posibles, como mentir o hacer el mal, que en cambio decimos que Dios no puede hacer. ¿No afecta esto a su omnipotencia? Gracias, Leónidas. Esa es la cuarta objeción. Realmente no es una objeción a la consistencia lógica del concepto de omnipotencia presentado en el vídeo, sino a la idea de que tal omnipotencia pueda aplicarse a un Dios del que también se dice que no puede hacer el mal, por ejemplo. Veamos qué respuesta se le da desde el tomismo. Se ha dicho claramente que la omnipotencia tiene que ver con lo que implique manifestación de poder. En el enfoque tomista, que es el que suscribo, cualquier falla moral, como mentir, no es manifestación de auténtico poder, sino manifestación de falta de poder. Esto por lo siguiente, cualquiera que esté mínimamente informado sobre la filosofía teísta en su versión tomista, por ejemplo, o incluso bajo otros esquemas, hay algo conocido como doctrina de la simplicidad divina, de acuerdo con la cual en Dios el ser, el poder y la bondad o el bien son lo mismo. En consecuencia, en último análisis, cualquier deficiencia de bien es también una deficiencia de ser y de poder. En consecuencia, cuestiones como mentir, robar, etcétera, que no son lógicamente imposibles, no caben dentro de la omnipotencia porque no son manifestaciones de poder, sino manifestaciones de nuestra insuficiencia moral. De modo análogo, el hecho de que Dios no puede equivocarse, por ejemplo, no es que a Dios le falte una capacidad, pues, o sea, el poder equivocarse acaso es muestra de capacidad, es muestra de poder. No, el equivocarse es muestra de falta de capacidad. Otra línea de respuesta que también está en Tomás consiste en decir que Dios podría mentir o hacer el mal si quisiera. Y recordad que llamábamos antes omnipotente a aquel ser que, si quisiera hacer o actualizar algo de lo lógicamente posible, podría hacerlo. No importa, dice Tomás, que no lo quiera o no lo pueda querer porque es perfectamente bueno. Si quisiera, podría hacerlo, y en esto consistía ser omnipotente. Una quinta objeción acusaba al vídeo de estar definiendo omnipotencia como poder hacer todo lo lógicamente posible que no contradiga mi naturaleza. Dios no podría mentir porque tal cosa contradice su naturaleza, pero por esa definición yo también sería omnipotente. También yo puedo hacer todo lo posible que no contradiga mi naturaleza. Aquellas cosas que no puedo hacer, como levantar una piedra de 2000 kilos, sencillamente contradicen mi naturaleza. A mi entender es un hombre de paja porque no definí omnipotencia de esa manera en el vídeo, ni lo hace Tomás, ni creo que se pueda derivar de él esta definición. También me parece un poco exagerado decir que todas aquellas cosas que no puedo hacer, aunque quiera hacerlas, es lógicamente imposible para mí hacerlas. Yo soy una persona muy endeble y no puedo levantar 80 kilos, por ejemplo. ¿Pero significa eso que es lógicamente imposible para mí levantarlos? Yo creo que no, sencillamente si tuviera más fuerza, más poder, los podría levantar. Pero bueno, veamos cómo responde Dante. Se replica, ¿no? Ok, ustedes los teístas dicen que Dios no puede actuar entonces contra su naturaleza, ¿no? Pero vamos, yo como ser humano tampoco puedo actuar contra mi naturaleza y eso no significa que sea omnipotente. Por ejemplo, no puedo levantar una roca de 2000 kilos. Ok, buen intento, pero nuevamente es una falacia ad ridiculum, igual que la anterior. Veamos, si Dios no puede, por ejemplo, equivocarse, es porque el equivocarse implica una deficiencia de poder, no es una manifestación de auténtico poder. En cambio, el hecho de que uno, por su restricción de naturaleza, no pueda levantar una roca de 2000 kilos, ¿acaso es una cosa que no puede hacer porque implica una demostración de ausencia de poder? Al contrario, uno mostraría más poder,
¿no? Levantando la roca. Entonces, esas cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra naturaleza limitada se relacionan con falta de poder. Atención todos los pasajeros, han sobrevivido a 5 objeciones, ya solo faltan 2. Preparen sus cerebros para el aterrizaje. La cuestión de la paradoja de Russell. Se apela a las paradojas de conjunto de Russell para plantear una objeción como la siguiente. Ustedes los teístas dicen que Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible, pero resulta que entre todas las posibilidades lógicas hay negaciones conjuntas. Por ejemplo, dentro de las posibilidades lógicas puede estar un evento A, pero al mismo tiempo puede ser una posibilidad lógica no A. Si ustedes dicen que Dios puede hacer todo lo lógicamente posible, entonces estarían afirmando que Dios puede hacer A y no A la vez, lo cual es ilógico dado el principio de no contradicción. ¿Cuál es la respuesta teísta a esto? Muy sencillo. Los teístas nunca hemos dicho que la omnipotencia consiste en que Dios haga todas las posibilidades lógicas a la vez, al mismo tiempo. No, lo único que decimos es que Dios puede actualizar todas las posibilidades lógicas en tanto impliquen manifestación de poder. De este modo, ¿Dios puede haberme creado? Sí. ¿Puede haberme no creado? También. ¿Puede haberme creado y no creado al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto? No, pero eso no restringe su omnipotencia, porque esa combinación de A y no A, como es ilógico, no tiene ser, es un absurdo. Es como decir círculo cuadrado, se puede decir con la boca, pero no tiene ningún contenido ontológico. Y hasta aquí Dante, muchas gracias. Un abrazo a todos. Por último, quizás la objeción más repetida. Si Dios solo puede hacer todo lo lógicamente posible, ¿qué pasa con los milagros? ¿No son imposibles? El tema de la posibilidad o imposibilidad del milagro creo que merecería un vídeo entero, porque la verdad me parece apasionante y además no tienen la misma concepción del milagro Agustín de Hipona que Tomás de Aquino. Tomás parece entender el milagro como algo que sucede contra la naturaleza, como una excepción a la ley natural. Para Agustín, en cambio, el milagro no sucede contra la naturaleza, sino contra lo que nosotros conocemos de ella, es decir, contra nuestras expectativas ordinarias. Más que romper la naturaleza, para Agustín el milagro rompe nuestros esquemas. No sería una excepción a la ley natural, sino una excepción a lo que nosotros conocemos del comportamiento regular de la naturaleza. Pero como tal podría estar perfectamente en consonancia con ella. Es obvio a simple vista que las implicaciones de cada visión son distintas. Tomás podría tener más dificultades a la hora de conciliar la existencia del milagro con la existencia de ciertas leyes naturales. En Agustín directamente no se da este problema, porque su concepción de la ley es más flexible. De todos modos, creo que la clave está en insistir en que lo que hemos excluido de la omnipotencia es lo lógicamente imposible, es decir, lo que implica contradicción. Porque imposible lo decimos de varias maneras, como remarcábamos al principio del vídeo. No es lo mismo decir esto es imposible porque la naturaleza por sí solo no puede producirlo, que decir esto es imposible porque es una contradicción lógica. Por tanto, respecto de los milagros, habría que ir caso por caso y ver si contienen algo lógicamente contradictorio. Si en un supuesto milagro hay algo lógicamente contradictorio, pues no puede ser hecho. Pero si no, a priori podría ser posible para un ser omnipotente hacerlo. Obviamente esto no significa que sucedió. Sencillamente significa que no es imposible desde un punto de vista lógico, y que si existiera en condicional un ser con poder para hacer todo lo lógicamente posible, pues podría hacerlo si quisiera. Y en fin, lo dejamos aquí, que os lo merecéis. Cualquier contraargumentación, objeción, pensamiento, reflexión, insulto, en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like si queréis, compartirlo con vuestros amigos para extender aún más este debate, y suscribíos dándole a la campanita porque a menos que seáis seres omnipotentes, esa es la única manera de estar al tanto de mi contenido. Por supuesto, muchísimas gracias a Dante Urbina por participar. Echadle un ojo también a su canal y suscribíos. Y nada más. Agur, amigos. Te has dejado la objeción más importante, devastadora y difícil de responder que te han hecho. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es esa? Dices muchas veces ergo. Mira, pues eso no tiene nada que ver con nada. Ergo a tomar por...